Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo espiritual, fascinante. Imaginen un caldero, pero no uno cualquiera. Uno que es portal, centro de poder. Hoy hablamos del palo monte, una tradición con raíces profundas en África, pero que echó raíces nuevas y fuertes en Cuba. Y nos vamos a centrar en sus ramas principales, usando este material que tenemos. Exacto, es una excelente manera de empezar. Vamos a hacer un análisis, basado en este texto, de una de las religiones afrocaribeñas con más historia, con una visión del mundo muy particular. Nos vamos a enfocar en ese núcleo vital, la conexión con la tierra, la fuerza de la naturaleza, la comunicación con los espíritus ancestros pactados, los nefumbis, y cómo todo eso se concentra en la nganga, ese caldero sagrado. Justo, la nganga como epicentro. La misión hoy es entender qué hace diferente al palo mayombe, al palo brillumba y al palo quimbisa. Según lo que leemos aquí, cuáles son sus rasgos distintivos, cómo es que conviven. Básicamente, como de una misma raíz congo salieron ramas tan particulares. Venga, vamos a meternos de lleno. Primero, pongamos las bases. ¿Te parece? El palo monte es una herencia espiritual potente, muy antigua, con un linaje directo de las tradiciones bantúes del Congo que llegaron a Cuba. Que usemos el término con cuidado porque es más yoruba, pero la idea de fuerza espiritual aplica. Se basa en esa trilogía. La tierra como fuente de poder. Los ancestros, claro, y específicamente los ninfumbis, que son estos espíritus con los que se hace un pacto y que viven en la nganga. Y la nganga misma, que es como un universo en pequeño, un foco de poder. Y claro, en Cuba, con toda esa mezcla cultural y religiosa, esta base Congo, pues, interactuó, cambió, se diversificó. Y ahí es donde la cosa se pone reveladora. Hablemos de la primera rama que menciona, la fuente, Paloma Yombe. Dice que es la más cercana al origen, la más pura. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Cómo se ve esa pureza? Sí, el texto lo subraya bien. El paloma yombe se caracteriza por un apego muy fuerte, muy consciente, al linaje Congo original. Es la rama que, digamos, ha guardado con más células formas antiguas, los rituales, la cosmovisión. Se le considera la más estricta, la más ortodoxa. Y su práctica se centra muchísimo en la comunicación directa, intensa, con el mfumbi que vive en esa nganga, en particular, y también con los empungos. Y aquí es importante lo que dice el material. Los empungos no son orishas, yorumas, son otra cosa. Son fuerzas de la naturaleza, energías primordiales que rigen el cosmos, más como potencias, a veces menos personalizadas que los orishas, aunque la gente busque equivalencias. Esa diferencia entre empungos y orishas es clave, sí, para no simplificar demasiado. Y esa intensidad de Mayombe, ese enfoque tan directo, ¿cómo se nota en sus ceremonias? ¿Qué las hace especiales según el texto? Bueno, lo que se deduce es que los rituales mayumberos pueden parecer sobrios por fuera, pero tienen una concentración de energía enorme, una profundidad muy notable. El fin principal es dominar, trabajar directamente con esas fuerzas naturales y espirituales, siempre a través del pacto con el Nfumbi y con la nganga como instrumento y centro. Los propósitos son muy concretos: curar, proteger de males, defenderse, buscar justicia. Y algo clave que resalta el texto: el sincretismo es mínimo. La influencia de la santería, de la regla de Ocha o del espiritismo es casi nula en las casas más tradicionales. Se busca activamente mantener esa pureza congo. Eso implica un lenguaje, unos cantos, unos ritos muy específicos. Entendido, una conexión muy, muy pura con ese legado. Ahora, si mayombe es esa raíz, ¿cómo se explica que otras ramas sean más populares, más extendidas, como dice el texto? Ahí entra la segunda, palo briunumba o briundumba. ¿Qué la distingue? ¿Por qué se difundió más? Aquí hay una dinámica muy interesante que el texto ayuda a ver. El palo brundumba es como un punto medio, un equilibrio. Mantiene la base fuerte del culto congo, la nganga, el enfumbi, los ritos esenciales. Pero, y esto es lo clave, muestra una apertura mayor. Ha integrado influencias de la regla de Ocha de forma más natural, más evidente.
Y esa flexibilidad, esa capacidad de adaptarse, seguramente explica por qué es la más extendida, la más conocida popularmente. O sea, no es que deje lo congo, sino que dialoga más con lo yoruba que había en Cuba, como un puente entre culturas. Donde el sincretismo se dio de forma más fluida, más orgánica que en Mayombe. Briyumba adopta elementos de Ocha con más facilidad. Sus ceremonias siguen siendo de palo, poderosas, basadas en esa lógica congo, pero quizás el lenguaje ritual, cómo se estructuran algunas cosas, cómo se nombran ciertas fuerzas, puede tener paralelos más claros con lo yoruba, con los orichas. Es un ejemplo claro de transculturación religiosa. Dos sistemas fuertes que interactúan y se influyen, pero sin que uno se coma al otro. Esa capacidad de diálogo es fundamental para entender por qué se extendió tanto. Me parece muy interesante cómo el texto describe esa adaptación sin perder el núcleo. Y esto nos lleva lógicamente a la tercera rama que se analiza. Palo Quimbisa. La describe como la más moderna y la más abiertamente sincrética. ¿Qué implica eso? ¿Cómo se ve en su práctica? El palo quimbisa. Bueno, y más concretamente, la regla quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje, que se atribuye a Andrés Petit allá por el siglo XIX, representa, según este análisis, como la culminación de ese proceso sincrético en el palo cubano. Su origen mismo parece ligado a una intención clara, casi un programa, de unificar distintas corrientes espirituales que había en Cuba en esa época. Buscó crear una síntesis que juntara no solo el palo monte, congo, y la regla de Ocha, yoruba, sino también cosas importantes del espiritismo, sobre todo el kardeciano, con sus misas espirituales, y hasta elementos del catolicismo popular cubano. Fue una búsqueda deliberada de una vía que integrara todo eso. Una mezcla verdaderamente compleja. ¿Y cómo se ve esa voluntad integradora en sus templos, en el día a día de la gente de Quimbisa? Se ve bastante claro, como indica la fuente. En sus casas de culto, en sus munanzós, es normal ver las gangas al lado de imágenes católicas, crucifijos, santos, que muchas veces se identifican con pungos o con orichas, en esa mezcla. Y también es muy común la bóveda espiritual, ese altar típico del espiritismo cruzado cubano, para los guías espirituales de cada persona. Quimbisa, por su historia, por su filosofía, es la rama más permeable, más abierta a integrar activamente cosas de otras tradiciones. A veces, esto ha hecho que se vea como una vía quizá más accesible para gente que viene de otros caminos religiosos, ¿no? Facilitando entrar en este mundo espiritual. Claro, esto nos lleva a pensar, y el texto lo sugiere, en cómo funciona el sincretismo, cómo las religiones no solo viven juntas, sino que se mezclan, se reinterpretan, cambian. En lugares con tanta diversidad como Cuba, es un fenómeno riquísimo de estudiar. Tenemos entonces 3 caminos claros en el material. Mayombe, buscando preservar la pureza congo; Briyumba, encontrando un equilibrio, mezclando con Ocha y extendiéndose mucho; y Quimbisa, la más moderna, la que fusiona palo, Ocha, espiritismo y catolicismo de forma consciente. Pero aquí viene algo clave que el texto remarca mucho. Insiste en que no hay una rama mejor o superior. No hay jerarquía de valor. ¿Cómo interpretamos eso? Ese punto es fundamental, absolutamente central para entender bien. Si volvemos a la esencia del palo monte, más allá de la etiqueta Mayombe, Briyumba, Quimbisa, el poder real, la fuerza operativa, el axé, si quieres llamarlo así, reside en la nganga. Reside en la naturaleza y la fuerza del enfumbi que vive ahí, en el pacto que se hizo con ese espíritu en particular. Y, igual de importante, reside en la capacidad, el conocimiento, la rectitud, el axé personal del tatanganga o la yayanganga que maneja esa nganga. El sacerdote o la sacerdotisa, la consagración inicial, ese pacto sellado y la relación continua, respetuosa, esa es la verdadera fuente del poder, no tanto la etiqueta de la rama. Entonces, si la efectividad no viene de la etiqueta, ¿qué es lo que realmente cuenta en la práctica diaria para un palero, según se desprende de esto? Lo esencial, lo que de verdad importa y da fuerza a la práctica, es la integridad de esa relación, de ese pacto entre el iniciado, el perro de nganga, y el espíritu, el infumbi, que está en su nganga. Y claro, la relación correcta con las otras fuerzas, los mpungos con los que se trabaja en esa casa. La clave es que ese pacto, que implica deberes mutuos, respeto profundo, una ética, se cumpla. Que se respete por ambas partes.
que la energía sagrada fluya bien a través de la nganga y que el sacerdote o sacerdotisa la sepa canalizar con conocimiento y ética. ¿Para qué? Pues para los fines que busca el palo: protección, salud, prosperidad, justicia, abrir caminos. La efectividad real no la da la rama en sí, sino cómo se hace el culto en esa casa específica, la fuerza de esa nganga en particular y el poder y saber de quien la trabaja. Y esta diversidad interna, lejos de ser debilidad, es prueba de la riqueza histórica, de la profundidad de su visión del mundo y de la increíble capacidad de adaptación que tienen las espiritualidades africanas en la diáspora. Mantienen un núcleo fuerte, pero dialogan con su entorno. Yo he corrido hoy entonces lo que nos cuenta este material sobre las 3 corrientes principales del palo monte cubano. Mayombe, como la guardiana de Lokongo, más estricta; Briyumba, como ese camino de equilibrio, más extendido, con influencias de Osha; y Kimbisa, la más moderna, la que abraza el sincretismo de forma más abierta, mezclando palo, Osha, espiritismo y catolicismo. Exacto. Y el hilo conductor, lo que hay que retener de este análisis, es que más allá de esas diferencias en rituales, en sincretismo, en influencias, el corazón que late en la práctica es siempre la nganga. Es el misterio y el poder del infumbi que vive ahí. Y es la conexión, el ashe y la preparación del sacerdote o sacerdotisa que sirve de puente. El pacto sagrado y el flujo correcto de energía son la base de todo. Queda bastante claro que estamos ante un universo espiritual complejo, con mucha historia y una dinámica interna. Fascinante. No es algo de pasado, es una tradición viva que actúa hoy. Precisamente. Y para terminar, una reflexión, algo para seguir pensando después de esta charla. Si hemos visto que el núcleo es ese pacto tan fuerte entre la persona y el espíritu en la nganga, ¿cómo podrían las diferentes filosofías de cada rama, esa búsqueda de pureza en Mayombe, el equilibrio en Briyumba, la integración múltiple en Kimbisa, llegar a matizar, a influir? No tanto en si el pacto existe o no, sino en cómo se interpreta ese pacto, en la forma particular de vivirlo cada día, y en cómo se traduce eso en una ética, una visión del mundo y unas prácticas concretas para sus seguidores. Ahí hay mucho más para seguir profundizando.